Le vamos a Muchas dar el uso de la palabra al maestro, a nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Gracias. gracias, Amada Lorena Redondo, muchas gracias, como siempre, todo el apoyo. Agradecer desde aquí, desde luego, a nuestro señor director Raúl Contreras Bustamante, el apoyo y la facilidad de los medios para la difusión de estos temas. Y bueno, hoy estamos muy contentos. En lo personal, me congratulo muchísimo y le agradezco, como siempre, Amada, que nos apoye en todo esto, porque tenemos a dos mentes brillantísimas y destacadísimas de la Facultad de Derecho, dos maestros que nos hacen sentir muy orgullosos porque son muy activos, muy brillantes, muy cultos y muy jóvenes. De verdad que para nosotros abrir estas oportunidades y que nuestros alumnos y el público en general pueda ver la calidad de los profesores de la Facultad de Derecho, la juventud y la brillantez de los mismos es motivo de gran orgullo. Está con nosotros el maestro Giovanni Saucedo Medina, que tiene gran experiencia en temas de mediación, en temas de derechos humanos. Estuvo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, si mal no recuerdo, Giovanni, en Costa Rica. Sí. Nos va a hacer favor de moderar y de acompañar al doctor Omar Abraham Morón Ramírez, quien es nuestro ponente del día de hoy. Omar Morón, quien además aprecio mucho y es buen amigo mío, es licenciado, maestro, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. En las tres tuvo mención honorífica. También tiene estudios de psicología certificados por la Universidad de Yale. Es profesor por oposición de las materias de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en mediación. Ha publicado diversos artículos e impartido varias conferencias en estos temas y es miembro por concurso del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, en donde ha fungido como consejero presidente distrital en Michoacán y en la Ciudad de México. Actualmente es vocal secretario distrital del INE en la Ciudad de México y es experto en mediación. Su tesis doctoral por la Facultad de Derecho fue en mediación. Y bueno, ¿quién mejor que él y Giovanni para platicarnos de estos temas? Bienvenidos a todos y reiterar nuestro agradecimiento al señor director de la facultad. Y pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Giovanni. Omar, bienvenidos. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar con esta mesa de lujo este día y con un tema que el día de hoy representa una significación especial, la mediación desde la perspectiva de la teoría del conflicto, a cargo del doctor Omar Abraham Morón Ramírez. Un tema sumamente importante. Hoy en día la mediación como ese instrumento voluntario, flexible, solucionador de conflictos y que busca de cierta manera generar una cultura de la paz, es un tema sumamente relevante. Antes de comenzar con ello, reiterar las gracias que bien nuestro presidente ha hecho al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, por los espacios, a la querida Lore, a nuestro presidente por los espacios y también a la maestra querida Amada Gaitán. La mediación como tal, y antes de dar ya paso al doctor Omar, me parece que es un tema sumamente importante porque maneja una serie de características y me parece que estamos en el momento oportuno de pensar y repensar toda esta situación de medios alternativos de solución de controversias. Un mecanismo sumamente importante en la que no solo los profesionales del derecho, y como bien lo ha dicho el director, es el momento de pasar de dejar esa cultura de la confrontación a una cultura de la colaboración. Y qué mejor a verlo a través de la perspectiva de la teoría del conflicto. Yo estoy seguro, estoy cierto que la sesión del día de hoy será una sesión sumamente enriquecedora y sumamente productiva por todo lo que nos va a aportar el doctor Omar Abraham Morón Ramírez. Sin más preámbulo, también invitar a todos nuestros asistentes a que nos dejen sus comentarios en el Facebook Live de la facultad para externarles sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y en la etapa final esperemos que el tiempo nos dé el justo necesario para poder charlar un poco más al respecto. Doctor Omar, muy buenas tardes, muy orgulloso de compartir esta mesa con usted, le doy el uso de la palabra y pues halagado de poder escuchar y compartir esta mesa con usted. Doctor, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Antes que todo, quisiera agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante y al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, pues la oportunidad de hacer uso de esta ventana de difusión, así como a la maestra Amada del Carmen Gaitán Arredondo y a la maestra Lorena Arredondo Flores por el acompañamiento que semana tras semana hacen a los integrantes del Colegio de Profesores de Derecho Civil en estas jornadas, en estas conferencias. Y de igual manera, pues quisiera agradecer al maestro Giovanni Gabriel Saucedo Medina su presentación, su introducción. El halagado soy yo, Giovanni, Lorena, Amada, Miguel Ángel. El halagado soy yo. Haré uso de una presentación en PowerPoint en la que pues iremos desahogando paulatinamente las ideas que quisiera abordar. Lorena, ¿ya está a la vista? Se ve perfecto, doctor. Ok, muy bien. La mediación desde la perspectiva de la teoría del conflicto. Antes que todo, pues doy por hecho que al menos, quizá en alguna ocasión hemos escuchado hablar acerca de la mediación. Desde un punto de vista sumamente elemental, sumamente básico, pues el concepto más difundido de mediación es este. Se trata de un método alternativo de solución de conflictos en el que se fomenta la comunicación entre los involucrados para que celebren un acuerdo. A reserva de no abordar las conclusiones a las que llegaremos al final de esta charla, quisiera comentarles que este concepto tan difundido de mediación muy probablemente no sea el que mejor retrate lo que en realidad es la mediación. Sin embargo, quería mencionarlo para que quienes nos están acompañando a través de Facebook y que no estén familiarizados con cuestiones jurídicas, pues tengan una noción elemental sobre qué es la mediación. Este es el concepto más difundido, pero no es del todo fiel a lo que en realidad es. El segundo tema del que abordaremos en el transcurso de esta charla tiene que ver con la teoría del conflicto. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado esta expresión, quizá no, pero todos hemos hablado, o todos, mejor dicho, todos hemos escuchado acerca de los conflictos, la teoría del conflicto. Antes que todo, no existe una teoría del conflicto, son varias las teorías del conflicto. Ocurre algo similar a lo que pasa con la teoría del derecho. Se compone de varias doctrinas, de varias tesis. Hay varias teorías del derecho, pero pues por una economía lingüística únicamente utilizamos la expresión teoría del derecho. Pues algo similar ocurre en el conflicto. Existen diversas escuelas que abordan al conflicto y todas ellas se sintetizan en una sola frase, teoría del conflicto, aunque sí es prudente tener en cuenta que son varias, ¿ok? Tal y como señalé hace un instante, yo les aseguro que si en este momento menciono la palabra conflicto, a su mente llegarán eventos muy probablemente desafortunados que tienen que ver con el conflicto. No sé, quizá en alguna ocasión al ir manejando tuvieron la poca fortuna de toparse con un conductor poco amable y pues en ese momento surgió el conflicto. De aquí lo que quisiera resaltar es que ese evento muy probablemente ocurrió de manera inesperada, de manera fortuita. Ahora bien, estoy también seguro que eventos como este no han sido los únicos que aparecieron en su mente. Muy probablemente aparecieron otros muy similares. Es decir, eventos sumamente frecuentes. Y seguramente también se acordarán de situaciones en las que quisieron evitar alguna relación conflictiva con alguna persona y sin embargo no pudieron lograrlo. Entonces, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque el conflicto aparece con mucho mayor frecuencia de lo que esperamos en nuestras vidas. De igual manera, en ocasiones aparece cuando menos lo esperamos. Y a veces, aun y cuando alcanzamos a anticipar que se puede presentar un conflicto y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para evitarlo, no logramos evadirlo. ¿Esto qué significa? El conflicto, por su frecuencia, es un acontecimiento ordinario. De igual forma, en ocasiones es ineludible
y se presenta en ocasiones cuando menos lo esperamos. Por estas características, su ordinariedad, el hecho de que sea ineludible y que puede ser azaroso o fortuito, pues entonces el conflicto no es un fenómeno. El conflicto es en realidad un hecho, algo inevitable, un evento con el que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Si utilizáramos la expresión fenómeno para aludir al conflicto, pues estamos arrojando el tufo de que es algo que extraordinariamente se presenta, pero no es así. Se presenta con mayor frecuencia de la esperada. En consecuencia, el conflicto no es un fenómeno, es un hecho. Johann Galtung, teórico del conflicto, a partir de esta aseveración, nos dice que el conflicto es tan normal como el aire que nos rodea, por ser ordinario, por ser inevitable, por ser azaroso. Por lo tanto, si es tan normal como el aire que nos rodea, hablar de prevención del conflicto carece completamente de sentido. Los conflictos no se pueden prevenir. Sin embargo, ¿habrá algo relacionado con el conflicto que sí se pueda prevenir? Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero con lo que quisiera que nos quedáramos es con esta idea de que, dada la ordinariedad del conflicto, tratar de prevenirlo carece de sentido. Y esta afirmación es propia de los teóricos del conflicto. Si el conflicto es algo tan ordinario, pues entonces vale la pena estudiarlo. Vale la pena estudiarlo con métodos diseñados ex professo para abordarlo, con sistemática, desarrollar teorías en relación con el conflicto. Ahora bien, muy probablemente han escuchado que uno de los propósitos del derecho o de los sistemas jurídicos es, si no resolver, abordar los conflictos, resolver conflictos. Sin embargo, estamos acostumbrados a vislumbrar el conflicto desde la lupa del derecho. Los teóricos del conflicto se plantean lo siguiente: ¿qué ocurriría si invirtiésemos esto y dejásemos de ver al conflicto a través del prisma del derecho e intentáramos ver al derecho a través del prisma de las teorías del conflicto? Las conclusiones a las que se arriban son muy interesantes. Primera, para Johann Galtung, otro teórico del conflicto, luego de hacer este ejercicio de estudiar al derecho desde la perspectiva del conflicto, concluye que existe una contradicción en la manera en la que los estados utilizan legítimamente la violencia. Mientras se esfuerzan en disminuir su uso, es decir, el uso de la violencia, para resolver conflictos internacionales, tratándose de conflictos nacionales, el esfuerzo que manifiestan resulta comparativamente exiguo. Segunda conclusión de ver al derecho con los lentes de la teoría del conflicto. Debido a que los ciudadanos pueden solicitar a la autoridad judicial la aplicación de medidas coactivas, se concluye que el derecho es en esencia un método violento para atender conflictos. Recordemos nuestras clases de introducción al estudio del derecho. La característica que le da la esencia de jurídica a las normas jurídicas es precisamente la coercibilidad, la posibilidad de exigir un determinado cumplimiento a través de la coacción. Pues bueno, la coacción es violencia. Por lo tanto, el derecho, para los teóricos del conflicto, utiliza la violencia para resolver conflictos. Tercer conclusión. Desde el momento en que el derecho cataloga con base en criterios metajurídicos y de preferencia cuáles conflictos merecen ser atendidos y cuáles no, se concluye que el propio derecho inhibe la atención plena, puntual y eficaz de los conflictos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos presentar un asunto o interponer una demanda ante cualquier autoridad jurisdiccional. La verdad es que no. Estamos sujetos a criterios denominados competenciales. Será juez competente aquel criterios conforme a la materia, conforme al grado, conforme al territorio, conforme a la cuantía del asunto. Estos criterios, estos filtros, cuantía, materia, territorialidad, jerarquía, lo que provocan es que
muchos conflictos que no se ajusten a alguno de esos criterios no puedan ser conocidos por los operadores jurídicos. Dicho en pocas palabras, los criterios competenciales son en realidad filtros que inhiben para los teóricos del conflicto la atención plena y eficaz del conflicto. Si se presenta un conflicto que no cumpla con alguno de estos criterios para que sea admitido en su análisis en la esfera jurídica, ¿qué va a pasar con él? ¿Quién lo va a resolver? El sistema jurídico, ¿no? Finalmente, los sistemas jurídicos, a raíz de todo esto que estoy señalando, impiden la comprensión del conflicto en la dimensión que justamente le corresponde. Estas son las aportaciones que Remo Entelman, un teórico del conflicto, concluye una vez de haber analizado el derecho desde la perspectiva de la teoría del conflicto. Podríamos o no estar de acuerdo con ellas, pero nadie le puede regatear a Entelman que son observaciones provocadoras. Muy bien. A todo esto, hemos hablado del conflicto de una manera desmesurada, sin embargo, no lo hemos definido. ¿Qué es el conflicto? Imagine, por ejemplo, Giovanni. Imaginemos Giovanni y tu servidor, que estamos sosteniendo una plática en relación de cuál ha sido el mejor artista del Renacimiento. Giovanni quizá opina que el mejor artista del Renacimiento es Leonardo da Vinci, mientras que yo opino que el mejor artista del Renacimiento es Miguel Ángel. ¿Existirá un conflicto entre Giovanni y yo? Seguramente intuyen que no, que en realidad existe una mera diferencia de opiniones, una contradicción de pareceres, pero no existe un conflicto entre él y yo. Nos seguimos llevando bien, con toda la confianza del mundo. Segunda hipótesis. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos genuinamente animadversión por otras personas? En ocasiones no nos podemos explicar por qué, pero conocemos a alguien que no nos cae bien, así de simple. Y puede ocurrir que esa persona que no nos cae bien, a esa persona tampoco le caigamos bien nosotros. Sin embargo, tanto ella como yo decidimos resguardar en el closet de las emociones esta animadversión. Y cuando nos topamos, somos gentiles y somos educados entre nosotros. Nos caemos muy mal, pero actuamos entre nosotros educadamente. ¿Entre nosotros existirá un conflicto? Seguramente intuyen que no, pese a que está presente la animadversión. Tercer caso. Resulta que me doy cuenta que Giovanni disfruta de las artes marciales mixtas. ¿Qué crees, Giovanni? Yo también. Y decidimos participar en una función para ganar un campeonato. Nos encerramos en una jaula y nos empezamos a golpear. ¿Está presente ahí la violencia? Sin lugar a dudas. ¿Existirá un conflicto entre Giovanni y yo? Seguramente intuyen que no, pese a que hay violencia. Entonces, ¿qué es el conflicto? ¿El conflicto es violencia? ¿El conflicto es animadversión? ¿O el conflicto es contradicción? El conflicto es la suma de estos tres elementos. Cada uno de estos en lo individual no constituye un conflicto. Dos elementos juntos, sin la presencia del tercero, tampoco constituye conflicto. El conflicto se configurará cuando se junten la animadversión, la violencia y la contradicción. Ahí sí podemos hablar de un conflicto. De estos elementos, quien habla es Johann Galtung. Y nos dice, los elementos que se requieren para que se configure el conflicto son los siguientes. Primero, y los anoto en inglés por una razón, más tarde verán por qué. Attitude, es decir, disposición. Lo que los protagonistas del conflicto sienten y lo que también piensan. Es decir, el elemento attitude o el elemento disposición abarca las emociones y el conocimiento. Segundo elemento del conflicto, behavior.
el comportamiento, es decir, la presencia de actos pasivos o palpables, perdón, activos o palpables o pasivos de violencia, de agresión. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que es la raíz del conflicto, la esencia del conflicto, la contradicción, una oposición de intereses. O quizá la persecución de una meta común entre dos personas, pero de manera competitiva. Algunos autores hablan de otros elementos que se requieren para configurar el conflicto. La coyuntura, el poder, es válido, ok, pero para elementos pedagógicos, la presencia de estos tres elementos basta para configurar el conflicto. La presencia de uno de ellos sin el resto, o de dos de ellos sin el resto, no configura el conflicto. Por las iniciales de cada uno de sus elementos, A para attitude, B para behavior y C para contradiction, se dice que el elemento es como un triángulo, el triángulo del conflicto. El vértice A, o la letra A, disposición, attitude, disposición, el vértice B, behavior, comportamiento, y el vértice C, contradiction, oposición de intereses. Estos son los elementos del conflicto. Y es muy útil conocer los elementos del conflicto, creo que sin lugar a dudas, porque muchas situaciones que aparecen en la vida real, pensamos que constituyen un conflicto cuando en realidad no es así. Por ejemplo, el litigio. Cuando escuchamos o cuando estudiamos derecho procesal, seguramente nos dijeron que el litigio es la manera jurídica de referirse al conflicto. El litigio es un conflicto jurídico. ¿Será? Los teóricos del derecho procesal civil coinciden en lo siguiente. El litigio, en esencia, es una contradicción de intereses que es admitida por el derecho. Creo que ninguno de nosotros puede estar en desacuerdo con esa afirmación. Un justiciable tiene un interés soportado por una norma jurídica, mientras que otro tiene un interés opuesto, también soportado o respaldado por una norma jurídica. En consecuencia, ahí estamos ante la presencia de un litigio. Sin embargo, para que ese litigio se configure, resulta irrelevante la disposición de las partes, es decir, su animadversión o su comportamiento. Dicho de otra manera, cuando el juez admite la demanda y admite el documento respuesta de la demanda, pues bueno, está configurando el litigio. Pero para realizar esa admisión, no se puso a revisar si las partes, si los justiciables, experimentan entre ellos animadversión. Y al menos al momento de la admisión, tampoco revisa si uno ha sido violento con el otro o viceversa. Dicho de otra manera, jurídicamente, bastó la contradicción de intereses para configurar el litigio, pero no están presentes los otros dos elementos que se requieren para configurar un conflicto. Recuerden, o recordemos, mejor dicho, para que se configure el litigio, repito, basta con que la contradicción entre los justiciables cumpla con los requisitos de admisibilidad establecidos por el sistema jurídico. Competencia por cuantía, competencia por grado, competencia por materia, competencia por territorio. No me voy a fijar yo como operador jurídico en algo más para admitir la demanda. Solo que se cumpla con estos criterios. Por lo tanto, los teóricos del conflicto afirman que desde la perspectiva de la teoría del conflicto, litigio y conflicto no son sinónimos, son diferentes. ¿Ok? Conocer los elementos del conflicto también nos ayuda para distinguirlo de una figura muy similar, que es el problema. Y si me lo preguntan, me interesaría más hablar del problema que hablar del litigio. ¿Por qué? Porque quienes nos dedicamos a mediar,
tenemos que distinguir, sí, la situación que se está presentando ante nosotros constituye verdaderamente un conflicto o un problema. ¿Ya a qué me refiero con esto? El problema es en realidad una divergencia de menor envergadura que el conflicto. Es una divergencia que no requiere del componente emocional, le hace attitude, ni tampoco del componente conductual, le hace behavior, para configurarse. Basta la mera presencia de una contradicción entre dos personas para que el problema surja. Entonces, recordemos lo que hablábamos hace un instante de lo que opinamos Giovanni y yo sobre el mejor artista del Renacimiento. Giovanni y yo nos seguimos cayendo mutuamente bien y nunca hemos cometido actos de violencia activa o pasiva entre nosotros. Solo existe una diferencia de opiniones, una mera contradicción. Por lo tanto, él y yo no tenemos un conflicto. Al tener solo una diferencia de opiniones, es decir, al estar presente solo uno de los elementos que podrían configurar al conflicto, lo que en realidad existe entre Giovanni y yo es un problema respecto de cuál fue el mejor artista del Renacimiento. Debido a que en el problema solo está presente la contradicción, y es aquí en donde quisiera detenerme un poco, ¿qué creen que resulte más fácil para un mediador? Lograr que dos personas que están envueltas en un conflicto lo superen, le hace por conflicto la presencia de animadversión, de comportamiento y de contradicción, o es más fácil identificar cuál es la contradicción que los vincula, es decir, el problema, y superar este. ¿Qué será más fácil? Quizá opinen que sea más fácil superar el problema, resolver una contradicción, y muy probablemente estén en lo cierto. ¿Por qué? Porque no se necesita ser especialista para caer en la cuenta de que lograr que una persona cambie su pensamiento y sus emociones, sus prejuicios respecto de otra persona o respecto de una situación en concreto, puede resultar altamente desafiante. No estoy diciendo que sea difícil o que sea, perdón, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí resulta altamente complicado. Marínez Suárez retrata esto de lo que les estoy tratando de hablar de la siguiente manera. Imaginen una pareja que desde que eran novios comenzaron a tener diferencias entre ellos. Diferencias que empezaron como de opinión, pero que paulatinamente se fueron filtrando a otros ámbitos, al ámbito de su convivencia, al ámbito incluso de su intimidad. Y estaban tan involucrados en esta dinámica que uno empezó a actuar violentamente con el otro. Y el otro pensó que así eran todas las relaciones y que por lo tanto la violencia es normal. Y dio por ordinaria esa situación. Y pese a esta losa sobre su espalda, los dos aceptaron casarse. Y mantuvieron esa situación durante muchos años de matrimonio. En cierto momento resultó insoportable la misma. Deciden separarse, deciden divorciarse, pero no logran ponerse de acuerdo respecto de quién va a tener la guarda y custodia de los hijos menores de edad. En esta situación que les estoy planteando, ¿cuál es el conflicto y cuál es el problema? Si este matrimonio llegara ante un mediador y el mediador es afín a las teorías del conflicto, va a poder identificar que el conflicto nació desde que eran novios y que implica una serie de contradicciones que incluso ya fueron salpicadas con actos violentos. Y va a poder identificar también que el problema que existe entre ellos solo se reduce a la contradicción entre no ponerse de acuerdo sobre quién va a tener la guardia y custodia de los hijos en común. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el mediador? Si se me presenta este caso
Preguntar qué es lo que quieren. Definir entonces quién se va a quedar con el menor hijo. Bueno, pues entonces lo que se le está planteando al mediador no es la resolución de un conflicto, sino la desarticulación de un problema. Y resolver la contradicción es más fácil. No me voy a meter sobre si tu excónyuge te sigue o no cayendo bien o te sigue o no cayendo mal, sino simplemente me voy a concentrar en la diferencia que los trajo aquí. Esa es la importancia de poder distinguir entre un conflicto y un problema. Al menos desde un punto de vista teórico, resulta más probable admitir que un problema tiene más posibilidades de ser solucionado que un conflicto. Como podrán darse cuenta, los elementos del conflicto permiten identificar entre litigio y problema. Los elementos del conflicto también nos permiten saber que el sistema jurídico no resuelve conflictos, sino lo que resuelve es litigios. ¿Y qué debo entender por resolver un litigio? Pues bueno, si tengo a dos justiciables, cada uno con oposición de intereses respaldado por la norma jurídica, pues el operador jurídico lo que tiene que hacer es determinar cuál de las pretensiones de ambos tiene un mejor respaldo jurídico de conformidad con el paradigma que se encuentre en boga en ese momento histórico. Así de simple. ¿Cuál controversia está mejor respaldada? Aquella que está respaldada por una ley jerárquicamente superior, aquella que está respaldada por una ley que corresponde a la aplicación de la situación por criterio de especificidad, o aquel interés que está respaldado por los derechos humanos. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. El litigio es un juego de prevalencia de validez jurídica, mientras que en el conflicto lo que se juega es a desarticular los elementos de la relación conflictiva. Muy bien. Ya sabemos cómo se compone un conflicto, de qué está compuesto un conflicto, cuáles son sus elementos, y seguramente intuyen ustedes que para poder no resolver, sino más bien desarticular un conflicto, lo más lógico sea tratar de abocarnos a cada uno de los elementos que integran la relación conflictiva, ese conflicto. Si el elemento se compone de si el conflicto se compone de 3 elementos, ¿cómo voy a desarticularlo? Pues voy a combatir cada uno de esos elementos. ¿Existe una forma ex profeso para combatir cada uno de esos elementos? Sí, sí existe. ¿Sí se alcanza a ver el puntero, Giovanni? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Habíamos dicho que el conflicto es como un triángulo, compuesto por 3 elementos. El elemento attitude o disposición, es decir, lo que el protagonista de la relación conflictiva piensa y siente respecto de la contraparte y respecto de la contradicción en la que está envuelto. Segundo elemento del conflicto, el comportamiento o las actuaciones, el behavior. Tercer elemento del conflicto, la raíz del conflicto, la contradicción. 2 intereses opuestos o la persecución de una misma meta, pero en un ánimo competitivo. Estos 3 elementos constituyen el conflicto. ¿Cuál será la manera con la que cuente una persona que aspira a resolver un conflicto para cambiar el elemento disposición de los protagonistas de la relación conflictiva? Pues bien, lo primero que tendría que hacer ese mediador o esa persona que aspira a resolver el conflicto es ser empático con esa persona. Dicho de otra manera, tratar de colocarse en su calzado e imaginar por qué está reaccionando de ese modo y cuáles son
los conocimientos o las opiniones preconcebidas que tiene respecto de su contraparte y respecto de la contradicción. Dicho de otra manera, ¿cómo puedo vencer la disposición? Con empatía. Ojo, ¿el mediador tiene que experimentar esta empatía? Sí. Pero seguramente intuyen, creo que he repetido en muchas ocasiones esa frase, pero seguramente se imaginan que no basta con que el mediador experimente empatía. ¿Qué otra cosa hará falta? Pues hace falta que el mediador logre que la contraparte también sea empático. Entonces, ¿cómo vencer el primer elemento o cómo desarticularlo más que vencer? Con empatía. Segundo elemento, comportamiento, las actuaciones. Es decir, la violencia cruda y palpable o la violencia disimulada, la violencia pasiva, la hostilidad, la ley de hielo con la que uno trata a la contraparte. ¿Cómo es posible o cómo se puede lograr desarticular la violencia? Fomentando la no violencia. Y esto solo se hace a través del diálogo. ¿Qué tendría que hacer el mediador? Pues simplemente decir que para que las partes puedan mediar con él, resulta imprescindible que hagan a un lado los actos violentos que estén cometiendo. La violencia es importantísima como elemento del conflicto, como podrán apreciar. ¿Por qué? Porque la violencia, además de ser un elemento del conflicto, hace las veces de un signo. Es decir, es una especie de síntoma que permite palpar si un conflicto existe o no. Y de la misma manera, la violencia, o mejor dicho, la ausencia de la violencia, se constituye como un requisito esencial para poder mediar. Dicho de otra manera, el mediador tendría que decir, si desean que llevemos a cabo la mediación, tienen que abandonar sus comportamientos violentos. La ausencia de violencia es un condicionante para la mediación. Y vamos ahora al tercer elemento, la contradicción, la esencia del conflicto, la raíz del conflicto. Si puedo superar la la disposición con empatía y el comportamiento fomentando la no violencia, ¿cómo puedo superar la contradicción? Pues bueno, depende del tipo de contradicción que existe entre los justiciables o entre las partes que están involucradas en la relación conflictiva. Este ejemplo siempre lo platico con mis alumnos y lo tomé de algún libro de negociación. Imaginemos que Giovanni y su servidor entramos al mismo tiempo al salón y nos encontramos con una naranja. ¿Quién se va a quedar con la naranja si los dos la descubrimos al mismo tiempo? Bueno, muy probablemente pensarán que como es un solo objeto y dos personas que lo están buscando, entonces vámonos a la media salomónica, a partir la naranja y que cada quien se quede con sus partes iguales. Ok, excelente. Partimos la naranja, Giovanni se queda con una mitad y yo me quedo con la otra. Y de pronto me doy cuenta que Giovanni le quita la cáscara a la mitad de su naranja, tira la cáscara y se come los gajos. Mientras que yo le quito la cáscara a mi mitad de la naranja, me quedo con la cáscara y desecho los gajos, porque resulta que yo quería la naranja para quedarme con la cáscara y hacerme una mascarilla facial. Mientras que Giovanni quería la naranja para saciar su sed. En esa situación de media salomónica, los dos perdimos. Los dos pudimos haber adquirido el 100% de nuestro interés si antes hubiésemos revelado al otro cuál era la razón por la que exigíamos la naranja. Parece un ejemplo muy simple, pero en los hechos, esta forma de resolver contradicciones, esta creatividad
para fomentar la negociación se puede presentar en situaciones más complicadas. En alguna ocasión, un matrimonio había acordado en divorciarse. Sin embargo, no habían logrado ponerse de acuerdo en la guarda y custodia del menor, debido a que uno de los papás no podía pagar el monto de pensión alimentaria que estaba exigiendo el papá que en ese momento tenía la guardia y custodia del menor. Dicho de otra manera, uno tenía la guardia y custodia, no podían ponerse de acuerdo respecto del régimen de visitas, porque el otro no podía pagar la pensión alimentaria tan elevada que estaba solicitando quien tenía la guardia y custodia del menor. ¿Okay? En un momento del ejercicio de mediación, quien no podía pagar el monto de pensión alimentaria, nos reveló que se encontraba genuinamente sorprendido. Dice, es que no es posible que no me permitan convivir con mi hijo si no puedo pagar ese monto, dado que es muy elevado para lo que yo gano. Y en efecto, era muy elevado para lo que él ganaba. Entonces, el papá no se podía explicar cuál era el motivo por el cual le estaban exigiendo una pensión alimentaria tan alta, de tal forma que si no entregaba ese monto, no le iban a dejar convivir con su hijo. Cuando tuvimos la oportunidad de platicar a solas, evidentemente, con la mamá, ella reveló lo siguiente. Estoy solicitando un monto tan elevado de pensión alimentaria porque durante el transcurso de la separación, mi hijo comenzó a desarrollar una condición psicológica adversa. Lo llevé ante un médico especializado y le ha recetado medicamentos que resultan sumamente caros. Entonces, yo requiero de esa pensión elevada para poder adquirir esos medicamentos. Oiga, ¿por qué no le revela esto al papá? Porque tengo miedo que piense que durante el tiempo que el menor estuvo conmigo, no lo cuidé lo suficientemente bien, de tal forma que desarrolló esta condición emocional. Y que se valga de ello para después, el miedo que todos los padres tenemos, que se valga de ello para quitarme al niño. Luego de haber platicado individualmente con cada uno de ellos, la señora accedió a revelar esta situación a la contraparte, al papá. Y qué curioso, resultó que el papá dijo, no tengo la cantidad necesaria para pagar los medicamentos para el menor a través de una pensión alimentaria. Sin embargo, conozco gente, ya saben, el amigo de un amigo que trabaja en el laboratorio en el que se producen esos medicamentos. Y puedo conseguir que te los entreguen a un precio sumamente económico. Y así ocurrió. Entonces, si se dan cuenta, al principio del problema, que no del conflicto, del problema, al principio del problema, la contradicción se basaba en que uno no podía convivir con su hijo debido a que no se lo permitían a razón de que no podía pagar un monto de pensión alimentaria determinado. Eso eran las posiciones que tenían las partes. ¿Cuál era el trasfondo de sus posiciones? ¿Cuál era el verdadero interés que perseguía concretamente la mamá? Tenía miedo de que le quitaran a su hijo por una condición emocional que desarrolló sin culpa de ninguno de ambos. Entonces, en el momento en que esta información salió a la luz en el ejercicio de mediación, todos ganaron. El papá pudo convivir con el hijo el tiempo que desea, la mamá pudo adquirir los medicamentos y el hijo fue atendido médicamente. Fue una situación en la que todos ganaron gracias a que todos compartieron información. Todos decidieron revelar para qué querían la naranja. Esta es la manera de superar la contradicción, con creatividad negociadora. Sé que suena muy sencillo. En los hechos lo es, quizá no tanto. Pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Bien, al principio de esta plática, dijimos que la mediación es un método alternativo de solución de conflictos en el que se fomenta la comunicación entre los involucrados para celebrar un acuerdo. Les señalé que este era el concepto más difundido de mediación y que nos servía pues para tener un conocimiento al menos superficial de aquello en lo que consiste esta. Pues muy bien, este concepto también es un ejemplo
de lo que la mediación no es desde la perspectiva de la teoría del conflicto. Para empezar, la mediación no es un método. La palabra método tiene un aura de inevitabilidad, de infalibilidad. Un tufo de que si sigo al pie de la letra esta ruta, voy a lograr el camino del éxito o el resultado esperado. No. La mediación desde esa perspectiva no es un método. ¿Por qué? Porque nadie nos asegura que con ella vayamos a resolver un problema o a desarticular un conflicto. Pero eso tampoco nos lo asegura ni la conciliación, ni el arbitraje, ni la negociación, sea competitiva o colaborativa, ni tampoco nos lo asegura el proceso jurisdiccional. Por lo tanto, todas esas figuras no son métodos. La mediación, más que un método, es un proceso. Un proceso entendido como una fase o una serie de fases que se desarrolla para llegar a un propósito hasta ahí. Eso es simplemente la mediación. Es un proceso que nace, se desarrolla en el tiempo y después concluye. Siguiente. La mediación no es una alternativa. ¿Por qué no es una alternativa? La expresión medio alternativo se ocupa para decir que si algo es alternativo es porque existe algo principal. ¿Qué es lo principal? ¿O qué ha sido lo principal a lo largo de la historia de la resolución de litigios? Acudir con un juez. Ok. Quizá en algún momento esta era la vía primordial. Pero hoy, en estos días, no solo contamos con esa vía, también contamos con la mediación, que tiene todas las credenciales necesarias para ser igual de válida o igual de eficaz que el proceso jurisdiccional o que el arbitraje o que la conciliación. Por lo tanto, tenemos que quitarnos este chip de considerarlo como un método alternativo, perdón, y simplemente decir que es una herramienta no jurisdiccional. La mediación no soluciona. Lo que hace la mediación es desarticular los elementos de una relación conflictiva. Si estuvimos poniendo atención a todo lo que anotamos durante el transcurso de esta plática, muy probablemente concluyan que entonces resolver un conflicto sea sumamente difícil, porque se necesita desarticular el elemento de disposición, actitud, la contradicción de intereses y se tiene que llegar a la paz. Cumplir con esas tres cosas, particularmente con lograr cambiar la disposición de las partes, es muy difícil. Por ello se dice que solucionar un conflicto, no, aunque no es imposible, pues sí resulta algo desafiante. Resulta más apropiado decir que un conflicto es desarticulado. Si logro desestabilizar uno de los tres elementos, entonces el problema fluirá. La mediación no atiende conflictos. La mediación atiende también problemas. Conflicto y problema son especies de un concepto más genérico que se denomina relaciones conflictivas. Además, la mediación no fomenta cualquier tipo de comunicación. La mediación fomenta la comunicación eficaz. Es decir, una forma de comunicación en la que la contraparte logra colocarse en los zapatos del otro. Y finalmente, la mediación no solo persigue la celebración de un acuerdo. En la mediación, además, se busca que las partes potencien sus coincidencias y superen sus contradicciones. Y ya para concluir, creo que después de haber escuchado todo esto, adquiere mayor sentido la frase que anotamos de Galton al principio de la exposición. El conflicto es tan normal como el aire que nos rodea. Hablar de prevención del conflicto carece de sentido. En realidad, lo que se tiene que prevenir, lo que se tiene que evitar es la violencia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
No, excelente disertación, querido doctor, sumamente productiva. Tenemos muchos comentarios, algunas inquietudes. En primer término, yo me quedaría con esta parte que acaba de usted bien de mencionar, como la mediación, ¿no? Quitarnos ese chip, entender a la mediación como un proceso, como esa herramienta jurisdiccional que no solo atiende los conflictos, sino también los problemas. Y una parte sustancial de ello que fomenta la comunicación eficaz, ¿no? Muchas veces he escuchado en alguna cuestión que muchas de las ocasiones respondemos para contestar y no para entender a la otra parte. Entonces, hay una situación ahí sumamente compleja en cuanto a ello. De manera muy general y para que el tiempo no nos apremie, tiene muchos saludos de sus estudiantes, de miembros del colegio de profesores, también nos mandan saludos desde Tamaulipas, de Veracruz, de Michoacán, de Oaxaca, de Mexicali, de Tabasco, de países hermanos, Perú, Colombia, España, tenemos muchos comentarios. En cuanto a ello, me gustaría hacer un comentario y una pregunta que podría tener como una situación distinta a ello. Nos planteaba que el conflicto es un hecho inevitable. Nosotros como profesionales del derecho, ¿qué usted con su gran expertise, qué nos podría recomendar como para saber cómo gestionar nosotros el conflicto? O sea, ¿cómo nosotros podemos abordarlo? Porque es un tema sumamente importante el gestionarlo, ¿no? Porque nos hacía referencia en cuanto a problemas y conflictos. ¿Cómo nosotros podríamos determinar en qué momento nos encontramos en un problema, en un conflicto y cómo actuar ante este conflicto, querido doctor? Mira, antes que todo, creo que tenemos, como profesionales, tenemos que aprender a distinguir la relación que existe entre las personas que acuden a solicitar nuestra asesoría y nosotros. Creo que no puede resultar del todo sano hacer propio, personalizar un conflicto o un problema ajeno. Porque en el momento en que hacemos eso, pues sí, nos llenaremos de adrenalina y tendremos toda la energía para ir a presentar nuestras promociones ante el tribunal, pero se empieza a nublar el juicio. Y por juicio no estoy hablando de la triada demandante, demandado, juez, no, por juicio estoy hablando nuestro raciocinio. Entonces, yo aprendería o sugeriría, si me lo permiten, a no personalizar ni hacer propio un conflicto ajeno. Ahora, ¿qué podemos hacer para identificar o para distinguir un problema de un conflicto? Cuando era estudiante, mi maestro en Derecho Civil, doctor Julián Huitrón, nos decía que siempre era importante preguntarle al cliente qué es lo que quería. Oiga, pues es que fíjese que mi esposo me fue infiel. Ah, bueno, en este momento yo presento la demanda de divorcio. A ver, no. No me quiero divorciar, nada más quiero saber qué puedo hacer ante esa situación, ¿no? Entonces siempre es importante preguntarle al cliente qué quiere. Uno como abogado le ofrece alternativas. Pues algo similar ocurre cuando estamos en un proceso de mediación. Hay que preguntarle al mediado, ¿usted qué quiere? Lo que nos va a revelar, en primer lugar, es su objetivo inmediato. Habría que hacer un poquito más de investigación para saber si ese objetivo inmediato no es en realidad un velo que oculta un propósito todavía más profundo. Es decir, tenemos que distinguir entre lo que la parte quiere y lo que dice que quiere. A partir de ahí ya vamos a poder decir, el problema, esto que trae es un conflicto muy, muy grave, muy, muy grande, pero puedo identificar que hay una contradicción muy pequeña que sí es susceptible de resolverse. Dicho en pocas palabras, preguntando, así de simple. En la mediación hay sesiones exprofeso en las cuales el mediador se junta, se sienta exclusivamente con cada uno de los mediados en lo individual, para que se confiesen con él y en el entendido de que el mediador no va a revelar nada de lo que escucha a la contraparte. El mediador no puede hacer eso. ¿Ok? Espero que esto nos ayude un poco, Giovanni. Sí, muchísimas gracias. Solo ya como para también ahora darle el uso de la voz a mi querida maestra amada, nada más como reiterar esa pregunta, que
que nos pueda contestar usted muy sencillamente, ¿cómo nos serviría la mediación para generar esta cultura de la paz? Muchos dicen que la cultura de la paz es un ideal, un tópico a seguir. ¿Cómo nos podría generar esta herramienta, herramienta no jurisdiccional en la búsqueda de esa cultura de la paz? Qué pregunta tan complicada, mi estimado Giovanni. Si a nosotros nos hubieran preguntado antes de la pandemia si seríamos capaces de dar clases en línea, lo más probable, porque los abogados somos muy reticentes al cambio, y somos muy apegados a la certeza que brinda el pasado, hubiéramos dicho, no, yo prefiero lo presencial, ¿no? Tuvo que ocurrir un evento desafortunado para aprender a desarrollar esta habilidad que nos permitió adaptarnos. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. En ocasiones tenemos que estar rodeados de situaciones conflictivas que por naturaleza son desgastantes para hacer un alto en el camino, tomar aire y decir, no me gusta vivir así. No me gusta vivir bajo la agonía de tener que estar presentándome con cierta frecuencia ante un juez, ante un tribunal. No me gusta estar con la preocupación de que si me van a depositar o no el monto de pensión alimentaria. No me gusta estar con la preocupación si las promociones de la contraparte son mejores que las propias. Creo que lo mejor es darle una oportunidad a la contraparte, sentarme con él y empeñar la palabra. Dicho de otra manera, ¿es muy difícil aprender a creer en otra persona? Sí. Aprender a creer en otra persona es muy difícil, sí. Pero las consecuencias de no hacer el esfuerzo son más graves, son más desgastantes. Entonces vale la pena intentarlo, creo yo. Muchas gracias, doctor. Magnífica. Comparto esa postura y reiterar como esta cuestión de buscar una comunicación eficaz. Me parece que es una de las características de las bondades de la mediación, aparte de todas las que ha considerado, y de suma importancia atender esta cuestión del conflicto, ¿no? Un conflicto inicial y hacerlo en su diversificación con el problema. Maestra Amada, no sé si tenga algún comentario, el maestro Miguel Ángel Beltrán, no sé cómo vayamos de tiempo. Pues solamente agradecerle al maestro Omar Abraham Morón Ramírez su participación en este jueves de Derecho Civil. Excelente conferencia, maestro. Creo que nos ha dado a todos una perspectiva de lo que debe representar el conflicto y cómo resolverlo de una manera más pacífica, que es lo que en un momento dado estamos buscando dentro de la facultad. Ver que nuestros alumnos se den cuenta que existen otras formas de resolver los conflictos que la gente pone en nuestras manos mediante estos métodos de resolución de conflictos que, como ya dijo usted, no son alternativos. Yo pienso exactamente lo mismo. Sí valdría la pena que todos consideráramos que dentro de nuestra Facultad de Derecho, y quién mejor que el maestro Giovanni de decirnos que existe ya es una especialización, ¿no, maestro? ¿Es una especialización en qué? Sí, la especialización es en mediación y medios alternativos de solución de controversias. Se realiza en 3 semestres, pues prácticamente quien desee optar e inscribirse en ella y revisar la convocatoria que saca el Programa Único de Especialidades, estar pendiente, hacer su inscripción, y son 3 semestres las que conforman esta especialidad, en la que se ven tanto mediación como diversos métodos, mecanismos, arbitraje, conciliación en sus diversas áreas, y me parece sumamente productivo, y justamente como para retomar esa idea de la interdisciplinariedad, ¿no? Que justamente como lo acaba de decir la maestra Amada, hoy en día necesitamos cambiar un poco el chip. Entonces es importante. En la página de la facultad y del posgrado cotidianamente se están realizando la oferta académica, entonces quien desee puede consultarlo a través de esos medios. Pues muchísimas gracias, maestro Giovanni Saucedo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Amada, ¿me permites nada más un comentario? Perdón que te interrumpa. Claro que sí, maestro. Perdón, brevemente, y nada más para complementar lo que señaló Giovanni, la mediación es un tema transversal. No es un tema exclusivamente jurídico, no es un tema exclusivamente psicológico, ni es un tema exclusivamente de teoría de la comunicación.
Entonces, a todas aquellas personas que disfrutan de aprender de diversas ramas distintas a la jurídica, la mediación les ofrece una oportunidad muy atractiva. Era lo único que quería comentar. Y perdón por interrumpirte la llamada. No, 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 adelante, al contrario, yo creo que todos nosotros estamos aquí, como diría nuestro querido director, con el mismo chip, cambiando ese chip que tenemos de la cultura del pleito por una cultura de tratar de resolver conflictos de la mejor manera posible, y obviamente que sí, cuando hablamos de mediación estamos hablando de una cuestión multidisciplinaria, definitivamente. Pues, maestro Morón, muchísimas gracias por tan excelente ponencia y por habernos brindado su tiempo. Maestro Giovanni Saucedo, también muchísimas gracias. Y gracias a la Facultad de Derecho por habernos brindado este espacio. Lorena Redondo, muchísimas gracias también por esta conducción, por la cuestión técnica. Gracias a todos.